Ay, qué bello día. Hola, mi amor. Hola, cariño, dime, ¿y esta visita tan temprano? Bueno, te quería decir que mi mamá y mi hermana se van a quedar de vacaciones aquí. Se van a quedar un largo día. Encantada. Sí, pero tú y yo tenemos que hablar acerca de las vacaciones mías, porque coincidencialmente tu madre y tu hermana vinieron de vacaciones cuando yo estoy de vacaciones. ¿Por qué no vinieron para las vacaciones tuyas? Lo que pasa es que no había tiempo para ella todavía, para las vacaciones. Fue ahora que ellas pudieron tener sus vacaciones y vinieron para acá a visitarnos. Vinieron para acá visitando ahí que alguien venga. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando vinieron mis padres? Sí. Que no había habitación de huéspedes. Ya hay, ¿verdad? Pero estos son gastos que son extras. Espérenme un momentito. ¿Qué? No se me vayan a ir. Yo no entiendo. Como Pero, tu ¿y ma- qué es lo que tú estás haciendo, mi amor? Lo mismo que tú hiciste cuando vinieron mis padres. Y mis padres se fueron a un hotel. Ustedes se van a quedar aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, comida. No. Esto yo no lo puedo tolerar. ¿No? Mi amor, aquí se cocina un plato para ti y un plato para mí. Hay que ahorrar. Y acuérdate que si yo me paso con los límites, que tú das media libra de arroz para todo el día. Mi amor, pero es mi mamá y mi hermana que están aquí, por favor, no sea así. Entonces, cuando viene a ver, necesitan sábanas. Por Dios, pero hasta la sábana también. Pasta dental. ¿Ustedes no trajeron? Entonces necesitan pasta dental. Dios mío, padre. Mi vida, mira, yo no sé qué tú vas a hacer, pero solo hay un baño fuera de la habitación de nosotros y en ese baño no hay ni papel higiénico, ni toallas para secarse, ni tampoco hay cepillos. Si ustedes no trajeron cepillos, hay que comprarlo. Eso es un gasto extra. Pero mi amor, pero no hace ni 2 semanas que yo compré todo eso. Compraste el tuyo, porque yo tuve que comprar el mío. ¿O se te olvidó que me dijiste que ese es un gasto personal mío y mientras sea un gasto personal mío, yo tengo que cubrir? O sea, que tú no lo puedes compartir. Pero, Vidia, ¿cuándo acá un cepillo dental se comparte? Pero ese es igual Pero el que compartir. papel higiénico, mi amor, podemos compartirlo con ella. No, corazón, eso Ese- es un gasto extra y va por tu cuenta, no por la mía. Mientras no sea cosa que yo te vaya a comprar, miren, aquí yo le voy a dar la comida y tú me tienes que dar la mitad de lo que tú vas a comer, más costear la comida de ellas dos. Aparte de eso, las sábanas, como hay que lavarlas y eso, van a ser 20 pesos. No. Por comida, como son las 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, no hay aperitivos, le voy a cobrar 100 pesos. Entonces, la pasta dental y el cepillo son 10 cada uno. Si necesitan algo más aparte de eso, por cierto, ver el televisor como la luz la pago yo, es controlado, solo puede ser 1 hora al día. Wow, yo no puedo creer que tú me estás haciendo eso. A mi mamá y mi hermana, a mi familia. No. Yo no entiendo, la verdad. Y date por agradecido, miren. Agárrenme el favor y fírmenme. Si no me firman, no se quedan. Y date por agradecido que yo estoy siendo generosa con tu familia, porque tú mandaste a los míos a un hotel. Firmen. Mamá, yo no puedo creer lo que está pasando ahora mismo. Gracias. Mira, mi amor, me voy y los dejo. Ellos hay un juguito de naranja y no hay con qué comérselo para que se desayunen. Yo voy a desayunar fuera. Se me cuidan. Un placer, suegra. Un placer, cuñada. Mamá, perdóname de verdad. Ella no es así. ¿Tú entiendes? No sé qué es lo que le está pasando a ella realmente, pero ella no es así. Bueno, mi hijo, si a eso fue que tú no trajiste a nosotras aquí, hasta la pasta de dientes cobrar y el papel de baño. Ay, no, mi amor, pues cuando tú vienes a ver, Samantha y yo tenemos también que pagarle el agua que nos vamos a tomar. Aquí nos vamos nosotras, mi amor, a tragar un cable con tu transformador. Yo se lo dije a usted, mamá, que no viniéramos para Cartagena sin avisar. Mire ahora, yo quiero saber qué fue lo que tú le hiciste a los padres de ella, que ella dice que es lo que tú le hiciste a sus padres. No, yo voy a hablar con ella. Lo que pasa es que los padres de ella vinieron y yo veía que tenía mucho gasto, entonces yo tuve que mandarlo a un hotel a ellos y incluso yo lo puse a ella que lo pague. Es por eso que ella tiene que estar haciendo eso. Pero yo voy a hablar con ella, así que no se preocupen. A hablar con ella. Aquí no va, mi amor, a cobrar la cuñada hasta el último vaso de agua que no bebamos, mami. Porque de cuándo a dónde eso se hábito, pero de por Dios tú tienes que coger comporte, muchacho, porque la gente no se comporta de esa manera. ¿Cómo es eso de que 50-50 y no es 50-50, no están cobrando hasta el sentarnos aquí en estos mujeres? El 80%. Mira eso, 1 hora de televisión, porque ella es quien paga la luz. No, pero ni presa que fuéramos a estar. Yo creo, Samantha, que
Yo pienso que si vamos a durar 2 días aquí sería mucho. Y mira, y si tú le hiciste algo a los padres de ella, entonces ahora vamos a pagar Samantha y yo las consecuencias. Pero usted no está escuchando que lo mandó a un hotel y encima de todo Exacto. ella tuvo que pagar todos los gastos de su padre porque él no lo aceptó aquí en la casa. Ahora que usted y yo no vamos a traer un cable con tu transformador, usted y yo lo que tenemos que agarrar nuestro bultico y irnos ahorita en la Ay, no, tarde. mi Pero amor. tranquila, que yo voy a hablar con ella. No se preocupen, yo voy a tratar de hablar con ella para que las cosas se solucionen. Solucionen. Es que eso que tú hiciste, mijo, no tiene nombre. Yo sé que está mal, pero yo voy a hablar con ella para ver cómo funcionan las cosas. Pero no se preocupe, que en lo que ustedes van hasta aquí, yo sé que ustedes no van a pagar nada. Bueno, Así pues que yo me ve. hago responsable. Ve a ver cómo tú resuelves entonces, porque mami, aquí yo no pensamos pagar nada. Además, yo creo que tú vas a tener que buscarnos hasta el pasaje, porque nosotros nada más vinimos con el pasaje de venir. ¿Qué? ¿Qué? Lo que tú oíste, mi amor. Nosotros no tenemos un chele colorado para que te lo vayas sabiendo. Exactamente, y háblate con ella, porque si hay una cosa que en la vida a mí me gusta, es ver televisión. A mí nadie me puede decir, usted se va a sentar en este ladito y va a durar tantos minutos, 1 hora. No, yo amanezco viendo No se televisión. preocupe, mamá, tranquila, que yo voy a hablar con ella. No, pues habla lindo, porque yo no voy a estar en esta, no. Háblale, Samantha. Tampoco. Samantha, dile, y tú me conoces bien como yo soy, Samantha, ¿verdad? Él va a tener que buscarnos nosotros hasta el pasaje de irnos cuando nos toque irnos. Uno viene para acá con un plan y le sale otra cosa a uno. Mira, esa mujer revela ahí. Sí, pero ella debió también de tener un poquito de consideración, decírselo a él solo y no venir delante de nosotras dos, porque a uno le duelen las cosas también. Ya usted sabe, estamos pagando los platos rotos aquí que uno nos rompió. Y yo no lo voy a pagar. A nosotros está bueno que no pase por estar visitando casas ajenas sin avisar. Bueno, mami, vaya como de vuelto por ahí, porque ya que nos acomodan a uno y lo dejan en el mueble, usted sabe dónde quedan las habitaciones en esta casa. Venga. Déjeme yo un chin de televisión para que ella venga y me la pague aquí. Saludos. Ay, Dios. Llegué yo. Mi amor, ¿cómo tú estás? Ay, mi madre. Está hecha para allá. ¿Cómo tú estás, mi amor? Mira, vine para acá. Vine a durar un par de días para acá. Una temporada. Mira, conocí un tigre. Una babita de caracol, una vainita tallada por los dioses del Olimpo. Y vine para que eso es bello, fuerte, con cuadritos blanquitos como la leche. Y la boquita, mira. Y de casualidad, Mira para acá. ¿no lo viste por videollamada? Bueno, yo realmente lo he visto en foto nada más y en videollamadas, pero yo nunca lo he visto en persona, pero lo he visto en foto. Yo lo he visto todo. Mira, él tiene unos tatuajes aquí, una vaina. Mire, manito, una vaina así. El monstruo del lago Ness la tiene mínimo ahí pintado. No, el monstruo de la Lagones no, un dragonazo tiene. yo lo he visto todo, hasta lo más íntimo ese hombre. Y Gabriel. vine para acá a durar un par de días. ¿Y el trabajo? Yo lo dejé. Gabriel. ¿Y el apartamento? Lo dejé. Gabriel, tú me estás diciendo a mí que tú viniste de Boca de Tapión, hediondajo para acá, dejaste trabajo, habitación y todo botar atrás de un tigre que tú ni siquiera has visto en persona. No, manita, porque él Atrás tiene... de un tigre que tú ni siquiera sabes si vive arrimado, dónde vive, si vive abajo de un puente. Y si es una estafa. No, una estafa. Él tiene su cuarto. Él me enseñó carro y me enseñó la casa donde vive y de todo. Él tiene empresa y de todo. ¿Empresa y de todo? Sí. Mira, ese hombre... Mira, no me digas más nada. Gabriel, que no te pase a ti una que después llegue tú llorando. Te lo voy a presentar. Gabriel, tú has llorado mucho. Tú sabes todo lo que te ha pasado, Gabriel. Hey, Gabriel, como cuando te fuiste para Santiago, que duraste 10 días dando gritos. Hey, manito. Tú sabes que eso que pasó con ese muchacho fue un malentendido. Entendido. Pero esto no va a volver a pasar. Malentendido. Mira, yo te voy a decir una cosa, tía. Ahí anda la mujer del primo. Anda la mujer del primo revelada. Esta mujer vino y se paró ahí, mi amor, y dijo que las ropas son 20 pesos, que la televisión es 1 hora de televisión, cobrando, mi amor, hasta el aire anda esa mujer, que porque el primo cuando los papás de ella vinieron, lo mandó para un hotel. Pero ¿y cómo va a ser que esa mujer está tan revolteada así? A mí ella como que nunca me ha caído muy bien, ¿no? Porque ella primero como media ridícula a veces. Además, esta casa la hizo el primo porque fue pan de él que uno vino. Y ella ya está con ese drama porque uno llegó que hablando de hotel y de cuarto. ¿Y cuál es la miseria que tiene esa tipa? Bueno, ve ahí, habla con el hermano mío que está ahí atrás, ve a ver qué te dice, porque así no... Déjame ver. Yo te digo a ti, no, pero me desprogramó un nivel que le dije que primo al hermano mío, esto es increíble. Aquí nos vamos a volver locos todos. Aquí el 28 nos va a quedar chiquito a nosotros. Aquí nos vamos a tragar un cable con todo y transformador en esta vuelta. Tú verás bobo en el lobby. Bueno, mi amor,
Tú sabes lo que es, ahora van y ahora vienen. A mí no me da un solo olorcito a sazón. Aquí como que no cocinan en esta casa. ¿Cuándo llegó esto? Hola, amor. Tenemos años sin vernos. Y no nos hacíamos falta. Prima linda, pero tú a mí sí, ven. Ay, no, Esta mujer no es corazón. familia tuya. ¿Alguien me puede explicar por qué esta mañana yo me fui y dejé a ti y a tu madre aquí en la casa y le dije las reglas? Pero cuando llegó él, Él tiene como una hora que llegó. ay señor, pero mira, Rayo a mí no me dijo esto. Ustedes se esmeraron. ¿Quién más falta por llegar de su familia? ¿Y por qué que ella está así, con ese estrés, como esa presión así? Pero mejor. Gabriel, ¿y qué? Contrólate que estamos calientes con esa mujer y tú con esa actitud y mételo en tu casa. No, usted no tan caliente conmigo. Lo que pasa es que aquí Ray y yo pagamos todas las cuentas. Él aquí paga la casa. Esta terraza la hice yo. Entonces, esta terraza es mi único lugar de yo recrearme. Y cuando yo vengo a recrearme para liberar el estrés en mis vacaciones, la hice porque venían mis vacaciones. Yo quería disfrutar la vista. Mire, prima, vamos a relajarnos, porque yo siento como que la atmósfera está como muy tensa, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, porque yo siento como que entre familias vinimos a vacacionar aquí y nos estamos matando acabando de llegar. Yo tengo una hora y ya usted está con ese estrés. Yo vine para acá a pasarme un par de días porque me conseguí un novio, un dios del Olimpo me conseguí, bellísimo. Entonces no venga a dañarme como la vibra, porque yo estoy planificando la cita que voy a hacer aquí. Ah, no, pero eso está bien. Eso está bien, se consiguió un novio. O sea que eso quiere decir que él solo vino de pasada y se va para la casa del novio. No, yo vine aquí a dormir, incluso necesito que usted me preste la habitación de usted, usted sabe. Ay, no, pero... mi amor, mira, yo te voy a decir algo. Esto no es hotel. Como le dije a la cuñada y a la suegra, aquí los gastos entre Ray y yo no los compartimos. Entonces, si no trajiste pasta dental, si no trajiste toalla, si no trajiste papel higiénico, si tú consumes mucho en el agua caliente, que me imagino que te encanta relajarte, entonces te veo feo porque todo eso lo vas a tener que pagar extra. Aquí yo les voy a dar las 3 comidas al día y Ray tiene que pagarlo porque ustedes corren por responsabilidad de él, no mía. Ustedes no son familia mía y sus gastos personales. Por cierto, vi, cuñada, que utilizas tampón, no utilices los míos. Por favor, me debes 50 pesos. Tu novio, no sé dónde lo conociste, no me interesa. Yo solo quiero que sepas que aquí en mi casa no hay espacio para tantas personas. ¿Estamos claros? Gracias por la bienvenida. Muy cálida, ¿eh? Más calidad que la que tu hermano le dio a mis padres. Cuando mis padres aquí no pudieron beberse ni siquiera un trago de agua sin que yo lo pagara. Y tuve que comprar mejor botellitas de agua en el colmado porque tu hermano me dijo a mí que mis padres eran un peso, un gasto extra. Ustedes por lo menos están quedando en mi casa que la pago yo. Y todo lo que ustedes vayan a utilizar, si Ray no me lo paga, entonces no lo utilizan. Y por si acaso se te ocurre, porque conozco lo presentado y agentado que eres, traer a tu novio para acá, déjame decirte que no, papacito. Bueno, pero si usted quiere, mejor usted no vota. Nosotros estamos acabando de llegar. Y le voy a decir algo más para su información. Yo no tengo que ver los problemas matrimoniales que usted y el primo tengan. Eso es de ustedes. Y yo no me meto en eso para evitarme problemas. Pero el primo fue que hace par de semanas en el grupo de WhatsApp de la familia nos estaba diciendo a nosotros, ustedes como que deberían de venir para la casa mía porque yo la acabo de construir, tengo una terraza bien linda. Entonces, por eso fue que vinimos para acá. Yo pensé traer al novio para acá, al tigre, pero debido a las situaciones no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Porque si es para eso, mejor nos vamos para un hotel. ¡Exacto! ¡Bravo! ¡Primo! Venga, hasta lo ayudo. No, pero no nos vamos. Entonces, No ¿por qué vamos. lo dices? Porque si el primo no hubiera dicho, vengan para acá, para Puerto Plata, Que se vayan por un hotel. para que se vayan para un hotel, uno trae el dinero, pero el dinero que traemos fue el de bebernos la cervecita en el colmado que está ahí abajo. No solo eso, va a Entonces- tener que buscarme el pasaje de nosotras de mami y yo, y no, porque nosotras vinimos fue nada más con el pasaje de... Exacto. Mientras tanto, como no hay dinero, porque usted dice que todo está restringido, nos tendrán que aguantar por 2 semanas. 2 semanas. Yo voy a hablar con Ray. Esto no se puede. Yo creo que tú como que te pasaste, Gabriel. Yo no entiendo. ¿Cómo es que Rey nos invita a nosotros para acá? Y viene entonces... Y si él no te invitó a ti.
Eso fue un cuento que tú metiste porque en ningún momento él tiró mensaje por el grupo de la familia. Yo para no se te queda como un hablador. Bueno, pero tú sabes que también él es muy lambón y vive en las reuniones familiares bebiéndonos a nosotros toda la bebida y quitándonos cuartos. Yo nada más te Entonces, digo, tú no vas a aquí pasar vamos para nosotros a pasar un Niágara en bicicleta por él hacerle lo que le hizo a los papás de ella, porque ahora estamos nosotros pagando por eso. Bueno, entre Mira, tanto, hablamos ahorita que yo no voy a estar aguantando boche. déjame llamar al tigre a ver qué hacemos. Hablamos ahorita. Mami, venga, suba, que le voy a mostrar todo esto aquí. ¿Cómo se siente, mamá? Bueno, bien. Le voy a mostrar todo esto que está aquí ahora mismo. Mira, tú sabes que esto aquí, mami, realmente esto es de nosotros. Nosotros vivimos alquilados aquí, pero aquí tú puedes hacer lo que tú quieras, mamá. Mira qué bella vista, mami. Mira. Mira qué bonita vista, mira. Pero ya usted sabe, mami, ¿eh? Pida lo que usted quiera, que mi esposa se lo paga. Seguro. Claro. Pero mi hijo, tú te estás escuchando con la Claro. actitud que tuvo tu esposa cuando nos recibió, que hasta el agua hay que pagarlo y hasta los pasos son limitados. Mami, pero tranquila que yo voy a hablar con ella. Cuando ella venga, ahora, porque ella tiene que venir, porque ella tiene que cocinar. Cuando ella venga, entonces yo voy a hablar con ella. Y usted verá que eso se va a arreglar. Bueno, mi hijo, tú escuchaste bien lo que ella dijo, ¿verdad? Claro, mamá, claro. Pero no te preocupes, que eso se va a resolver. Yo voy a hablar con ella. Pero yo te estoy diciendo, como tú dices, que ella viene y va a cocinar. Mi amor, ella dijo bien claro que aquí todo es limitado y que aquí se cocinaba un plato de comida para ella y otro para ti. Mamá, Además, pero- yo ni me he cepillado casi ni la boca, mi hijo, porque aquí ni pasta de diente hay. Mamá, pero tranquila, porque ahí hay una pasta de jabón que con eso usted se cepilla. Tranquila, no se preocupe. Pero, oye, mi hijo, no. Yo eso no lo soporto. Jabón para cepillarnos la boca. Mamá, pero en el campo siempre se hacía eso, mamá. Ya los tiempos pasaron, mi hijo. Los tiempos pasaron, no son lo mismo. Pero no se preocupe, ¿Eh? mamá, que cualquier cosa yo voy a hacer. Yo voy a hablar con ella. Yo sé que ella va a tener por lo menos que comprar, aunque sea una pasta dental. Así que no se preocupe, que yo voy a hablar con Entonces, ella. hablando de todo un poco, mi amor, quiere decir que ella es la que mantiene esta casa. Tú no compras nada ni nada. Ella te mantiene a ti. Bueno, mamá, ella tiene un tiempo ya manteniéndome así. Pero no se preocupe, mamá. Como quiera ella resuelve. Esas son cositas de la vida que pasan. Ella siempre discute, pero como quiera ella siempre fluye. Bueno, ¿Entiendes? pues voy a ver lo que tú vas a hacer, porque en verdad a mí me gusta el lugar. Sí, la casa está bien bonita y Sí. todo eso. Pero mire Y qué vista, mamá. Mire qué todo está hermoso. Lo único que no está hermoso es que a pesar de que ella te mantiene, ella tiene una actitud como medio agresiva, porque ella debería de sol, o tú deberías de manejarla un poquito más a tu antojo para que ella suelte. Bueno, yo voy a tener que hablar con ella realmente, mamá, porque hay cosas que no van bien, en verdad. Bueno, mi amor, pues camina para que nos tomemos un cafecito, si no Sí, haya sí, que sí. pagarlo. Vamos. Cuñada, mire, Buenos días, cuñada, ¿cómo está? ¿Cómo durmió? ¿Durmieron cómodo? ¿No traía ahí en la cama? mire, yo necesito una toalla para bañarme. Ajá, eso no hay ningún problema, cuñada. Yo le di el papelito que ustedes firmaron, entonces 50. ¿Qué? Eso mismo como le está escuchando, cuñada de mi vida, de mi corazón, 50. ¿Pero por qué tú me estás cobrando mis 50 pesos por una toalla? Sencillo, las toallas de aquí son blancas y hay que lavarlas, utilizar cloro, detergente. Aparte de eso, cuando se utiliza para lavar, hay que utilizar luz. ¿Qué luz que pago yo, por cierto? Y que voy a tener que lavar yo la toalla porque usted no la va a lavar, ¿verdad? Y el detergente lo tengo que comprar yo. Entonces, 50 o se seca con los dedos. Mire, yo le voy a dar los 50 pesos, pero porque necesito la toalla. Pero otro día no me vuelve a pasar. A mí está bueno, tanto que yo se lo dije a mamá. Tenga. Ahí está la toalla, cuñada. Mire qué bien nos llevamos. Usted ve que haciendo la cooperación todos nos llevamos bien. Sí, hablamos ahora que voy mala. Te digo a ti, mi amor, lo que pasa es que él no se la hizo a mi familia apesta, mi familia no tengo que consumir yo. Vinieron 3 de los miembros de él, entonces que se ajeite él como pueda. Cuña. Mire, le quedó como anillo al dedo la toalla. No hay papel higiénico en el baño. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué necesito papel higiénico? Ay, no, oigo, cuñada, hable alto. Necesito papel higiénico para hacer del cuerpo. Para hacer el cuerpo. Ay, ¿Y Dios qué? ¿Usted no mío. tiene cero suficiente que se va a llenar de papeles?
Necesito hacer, Hacer de dos. sí, Pero que me dé papel, algo, no hay ahí, ni agua, no hay nada, ni siquiera agua para yo bañarme. eso es sencillo, cuñada. Usted sabe que el agua también la pago yo. Y su hermano me dijo a mí que si no son gastos de él y mío extras, cuando vinieron mis padres, ¿qué hiciera? Que él lo tenía que pagar. Y como él no está aquí para pagarlo, tiene que pagarlo usted. ¿Usted quiere papel y quiere agua? Sí, la necesito. Bueno, pues yo le voy a abrir la llave y le voy a dar papel. Deme 50. ¿Cómo? 50. Ay, Dios, mira, está bien, yo se lo voy a dar, pero ábrame, que yo se lo paso No, ahora. 50 primero, cuñada. Este es mi momento. Ok. Pero ven acá. ¿Y será de gratis? Ay, encontré una pendeja. Si Gabriel cree que va a ser lo mismo, déjale entre. Mira. Tenga, va, pero vaya ahora, es ahora. Por favor. ¿Y qué es esto? El papel, cuñada, le voy a abrir la llave Con ahora. eso yo me limpio y me quedan los dedos sucios. Bueno, pues resuelva lo que le queden sucios los dedos con el agua. Y por cierto, me tiene que dar 25 por el jabón. Ay, Dios mío. Oh, Dios. Déjame abrirle la llave para que no se vaya a ensuciar los dedos y quedar con ellos cagados. Mamá, Ay, ¿pero y por qué usted está así, mamá? ay, ese patimongo que tú me llevaste a comer. Pero venga, vamos para el baño, mamá, venga, corre. Ay, corre, que necesito el baño. No. Ay, Venga. ay. Tú estás tuyendo la tripa. Mi amor, dame un pañucito, mi amor, para que mami entre al baño, que se comió algo que cayó mal. Ay, qué lástima. Miren, en el baño no hay ni agua ni hay papel. Entonces, por el agua, el papel y el uso del baño son 100 pesos. Mi amor, pero ¿cómo que 100 pesos? Mira cómo está mamá, mira. Bueno, eso no es un problema mío. Ella comió algo en la calle y le cayó mal. Entonces, que resuelva como pueda. ¿Quiere ir al baño, doña? Ay, sí, por favor, sí. 100. Mi amor, pero ¿cómo tú me haces eso a mí? ¿Cómo que 100 pesos? ¿Tú no ves que mamá se está retorciendo? Que se refuerza. ¿Cómo tú me haces eso? Porque tú me miras hasta el agua que yo voy a beber, porque lo único que tú haces aquí es pagar la casa. Mi amor, pero que es una emergencia. Mira cómo está mamá. Y es una emergencia. Dinero, mi amor. Tú me pagas mis 100 pesos y tu madre puede pasar el baño. Si no, se le va a salir ahí. Ay, y le voy a ¿Por cobrar qué no más. puedo creer que tú me estás haciendo esto? Mira cómo está mamá, mi amor, por favor. Necesito que mamá entre. Permiso. Por favor. Va a No, ser un tranquila, mamá, tranquila, Esa mamá. broma, págale ahí. Tranquila, mamá, por favor. Déjala que pase. Dame el dinero. Ray, dame el dinero. Yo dejo que tu madre pase. Si se le sale ahí, le voy a cobrar más porque voy a cobrar la limpieza. Mamá, mira, yo no aguanto esto. Ay, por Yo no favor. aguanto esto, la verdad. ¿Cuántos son? 100. Mira, 100 pesos ahí. Por favor, mamá, resuelva. Y ese chin de papel. Si se le ensucian los dedos, yo le voy a abrir la llave para que tenga agua. Entra, doña, que se le va a Por salir. Dios, Zuli, de por Dios, pero... Ahí hay papel. ¿Tú le das esa cantidad de papel? Porque es así. Aquí todo en la casa es medido. Fuiste tú que pusiste tus reglas, mi amor. Todo tú lo medías. Incluso hasta el tamaño de las toallas cuando se compraban tú lo hacías así. Porque yo no podía comprar una toalla grande, aunque fuera con mi dinero. Entonces yo solo estoy siguiendo tus reglas y me voy. Porque tengo que cobrarle a tu Estoy primo. pagando, es fuerte contigo. Dios mío, mamá, ¿cómo sigue? Ay, mi hijo, ay. Ay, Dios. Prima. Dime, Gabriel. Amor, oye, ¿tú no tienes una mediecita que me preste por ahí? Gabriel, ¿y de dónde te sirven a ti las medias mías? Y otra cosa, no tengo media, yo ni té ni uso. Oye, lo que pasó fue que tú sabes que la mujer del primo ahora tiene una ropera y salud, mi hija, está restringiendo el agua, la luz, el internet y no había agua en el baño. Y yo, bueno, tú sabes que había que resolver. Yo cogí la media y la tiré y la usé, porque imagínate, para uno limpiarse. Por esa mujer no le está dando a uno ni papel en esta casa, ni papel. Gabriel, ¿Qué? ¿tú me estás diciendo a mí que tú cogiste la media? La media, y no solo una, yo cogí la otra media y también el boxer lo cogí. Imagínate tú, porque había que limpiarse, porque no hay ni agua en esta casa. Gabriel, claro que no hay agua, porque ella cobra 50 pesos, agua y papel. Yo prefiero morir. Se me cae la mano primero antes que darle 50 pesos a la mujer del primo. Esa mujer es demasiada vividora y un solo peso mío, ella no lo va a ver. Aquí ni luz hay, porque ella agarra el break y que ella calcula la hora, pran, y tumba los breaks. Y ella está tumbando los breaks. Ay, Yo ¿tú no te juraba diste era que cuenta no había. Dormimos sin abanico anoche porque la luz di que se fue y ella que baja los breaks. Yo juraba que la luz se había ido. Dios mío, mira, yo necesito conseguir una media. Voy a ver cómo tú me ayudas. O si hablas con el hermano tuyo, con el primo, porque ahorita yo tengo que ir para el viejo. Tengo que ir para el muchachón a conocer. Mira, Gabriel, yo estaba pensando que lo mejor es uno irse de aquí.
Porque yo en mi casa, yo estoy cómoda, en mi casa yo no tengo necesidades, en mi casa yo tengo todas las facilidades. Yo lo que estoy aquí es pasando en Niagara en bicicleta. No, ella se va a tranquilizar. Mira, yo tengo que hablar con el primo. Mire, llévese de mí. Yo voy a hablar con el primo. Porque esa situación se tiene que arreglar con el primo. Porque esa mujer lo que tiene una guerra sin cuartel en esta casa. Tú lo que tienes que coger es una guagua para Boquetapión hedionda ajo y yo cojo mi otra guagua para Guajedionda de Jaibón. Y dejar de estar aquí jodiendo en esta casa. Mira lo mal que tratan a uno. ¿Tú sabes cuánto tuve yo que pagar esta mañana para bañarme y hacer del cuerpo? 100 pesos. Tú estás relajando. Y de verdad, tú necesitas darte tu bañito porque tú estás desde los días que tenemos aquí, que tú ni agua te tiras si tú no se la estás pagando y tú tienes un olorcito picante. Bueno, yo estoy cogiendo los wipers y yo me estoy limpiando porque imagínate, ella piensa que le va a hacer la guerra a uno. Yo vine aquí de vacaciones. Yo vine aquí a pasarla bien. Yo no vine a estarme estresando ni con el primo, ni contigo. Mira, ni he hablado casi contigo en los días que tengo aquí. Tú ves que tú y yo hablamos a veces. Yo me paso por ahí chelchando ahí abajo, bebiéndome mi frescona, mi cervezona con los viejos y haciendo chelcha. Usted tiene un estrés demasiado grande. Despreocúpate. Si no hay media, tranquila. Yo veo cómo resuelvo. Y en cuanto al baño, habla con la mujer del primo. A ver si le da la gana a ella de dejar de ser tan miserable y de escasear los recursos en esta casa. Que suba los breaks para que llegue la luz, para que llegue el agua y también uno pueda calentar el agua y bañarse. Te dejo, mi amor, que tengo que ver el tigre. Hablamos. Yo no me espero que ese tigre sea lo que tú estás esperando, porque ahí sí es duro. Que por eso es que le vive pasando su suceso a cada rato. Yo ni nada le voy a decir. Oye, tú me tienes a mi harta ya con esta situación, ¿eh? Bueno, pues usted lo que tiene que hacer es no comer, doña. Si estás harta, mejor me evito la cocinadera hoy. Tú sabes de lo que yo me refiero. A mí no me vengas con tu chercha de que no coma. Me estoy refiriendo, aparte también de la comida, de la luz, del agua y de todo. ¿Cómo es posible que aquí 24 horas, pero aquí se puede contar los minutos que yo he visto la luz desde que llegué? Si a usted no le gusta estar así, vuélvase para su agua hedionda de Jaibón, que aquí yo no le invité a venir. Y yo le voy a decir algo, yo solo estoy cumpliendo las reglas que puso su hijo al principio y que cumplió al pie de la letra cuando vinieron mis padres, porque aquí su hijo nada más paga la casa y cada cosa que yo tuviera extra yo tenía que darle dinero. Entonces, ustedes son una carga para mí, así como cuando mis padres vinieron yo tuve que pagarle un hotel y porque ellos duraron aquí medio día, su hijo me cobró 500. Entonces, Pero, ¿cómo así que mi hijo nada más paga la casa? eso mismo, yo sé que usted lo sabe muy bien, que su hijo es muy ahorrativo. Yo no. Yo no sé nada de nada. Yo tampoco. Y el hecho de que mi hijo te haya cobrado todo lo de tu padre y que haya tenido que ir para un hotel y que tú tengas que poner 50 o 75, yo no tengo que ver con eso, mi amor. Yo simplemente estoy aquí porque mi hijo me invitó. Tú ves, y no tengo que pagar consecuencias de otros. Entonces, como usted está aquí, ¿quién le invitó? Mi hijo. Ah, entonces, como su hijo le invitó, su hijo paga los gastos de usted, de su hija y de su sobrino, el ¿El qué? especial. El especialmente Aragán del sobrino suyo. Porque créame, que ese no mueve una paja. Y déjeme y le digo, que le dé como consejito que deje de estar tirando las medias sucias por el inodoro que lo va a tapar. Y le voy a cobrar eso. Esa es otra. Doña, ¿usted se lavó las manos cuando salió del baño? Porque como que me huele a mierda. No, porque no hay agua. Ay, pero yo ¿Y sé cómo me la voy a lavar? Y el papel es así, una tirita de este papel. ¿Quién se limpia con un pedacito de papel así? Tú eres una miserable, mi hija, déjame decirte. No más que dijo suyo. No, si tú vas a mi casa, tú lo tienes todo, no tienes que pagar nada. ¿Cómo es que tú a mí me estás cobrando hasta un vasito? Yo tengo miedo de abrir la nevera para que tú no me cobres. Solamente yo hacerle así. No se preocupe, doña, que usted no se ha dado cuenta que la nevera de aquí tiene llave. Y la llave la tengo yo. Intente abrirla, que no lo va a lograr. Y no, yo no quiero ir a su casa. Si usted lo tiene todo en su casa, usted lo que tiene que hacer es irse para su casa. No, pero yo te digo a ti, ¿y quién vive una situación así? No, pero mi hijo va a tener que hablar con ella porque de verdad yo no pienso que mi hijo haya llegado a ese extremo en el que ella no tiene a nosotros un pedacito de papel así, medio vasito de agua, como 10 o 20 minutos de luz. No hay agua para bañarse, no hay pasta de dientes, no hay jabón para bañarse. No, nadie vive en esas condiciones, pero si mi hijo paga la casa, demasiado hace, porque esta casa debe de valer un dineral.
y ella no se ve que sea muy, qué sé yo qué. Primo. Ay, primo. Primo. Primo, ¿qué es lo que tienes? Tú no primo? sabes lo que me ha pasado, Dios mío, mira. Dime, ¿ya Ay. conociste el novio ya? ¿Qué de eso que te vengo a hablar? ¿Qué hombre más feo? Mira, una vaina así chiquita con la piel que le detelengaba, un mal viejo asqueroso. Mira, cuando yo vi esa vaina, eso parecía una ciruela. Ay, Eso mira cómo me engranó. Ay, Dios mío, qué vaina más desagradable. Dios mío, ese hombre. Mira, primo, yo vine a decirte algo. dime a ver, primo. Debido a la situación de que las cosas no me salieron como yo estaba esperando, yo creo que voy a necesitar retornarme para Santiago. ¿Tú crees que tú me puedes prestar 10,000 pesos para yo buscar trabajo, ¿Cuál? Margarita? Pero ¿cómo que 10,000 pesos, primo? Pero yo ni siquiera te invité a ti para acá. Tú llegaste solo. Y entonces ahora tengo yo que darte 10,000 pesos para que tú te retornes para allá. Mira a ver lo que tú haces. Por eso es que la mujer tuya no tiene como no tiene aquí, pasando un Niágara en bicicleta, primo. Porque tú eres demasiado tacaño, tú tienes demasiado cuarto. Primo, yo no lo Tú invité a tienes usted para demasiado cuarto. Tú vives bebiendo romo de todo el mundo, bebiendo de gratis. Entonces uno viene para acá para hacer ese par de días y que pan de la familia y tú no tienes 10,000 pesos. Primo, ¿y cómo le voy a dar yo 10,000 pesos a usted ahora mismo, con la situación que está pasando aquí en la casa? Usted lo que tiene que hacer es agarrar y a donde el chulito ese que usted tiene, el que usted dice que está todo desbembado de aquí. Dale, a ver lo que tú vas a hacer. Misericordia. 10,000 pesos no tengo. Por eso es que la mujer tuya aquí ni da agua, ni da papel de baño. La comida que nosotros comemos todos los días y en el colmadito, que son pan con refresco. Mira, tranquilo, no hay problema. Yo espero que en las fiestas familiares tú no te aparezcas sin ni uno, que te voy a hacer tu show delante de la gente. Primo, Y nada, tranquilo, no se ponga mira, así. me voy para Santiago. Eso es lo que yo digo. Siempre se ponen como se ponen, pero es que uno tiene que ahorrar los chelitos, uno no puede gastar el dinero así por así. Pero nada, el que se vaya para donde su chulo que consiguió, que ese sí lo va a atender bien. Pero ven acá, ¿y esto qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué que no hay luz? Porque, baje los breaks. Ay, Dios mío, padre. Mira, yo tengo que hablar contigo. Ajá, habla. Hay muchas cosas que están pasando que no están bien ahora mismo. ¿Qué? Demasiadas cosas. Yo no entiendo por qué que tú eres así. ¿Por qué que está pasando tantas cosas, mi amor? ¿Qué es lo que qué es lo que tú le estás haciendo a mi familia ahora? Lo mínimo que yo le estoy haciendo a tu familia es mínimo. Una mínima cosa comparado con lo que tú le hiciste a la mía. Porque yo me he dado cuenta que tú eres tacaño, pero solo para mi lado. Ah, no, los gastos los vamos a compartir. Todo va a ser mitad, mitad. Mentira, no es mitad, mitad. Porque si yo me paso con un chin más de agua de la que tú me tienes medida, entonces es un problema, hay que pagarlo. Pero lo pago yo, no lo pagas tú. Pero si tu familia se pasa, no hay ningún problema. Porque tu familia tiene una semana y pico aquí. Y yo no les he estado cocinando. ¿Qué tú estás haciendo con ellos? Bueno, pero imagínate tú. Ya que tú no estás cocinando, yo me lo tengo que salir, sacarlo por un restaurante, por lo menos. O para restaurantes. Mientras que a mí tú no me has sacado, mi amor, ya la fritura de la esquina. Mi amor, pero es mi familia. Tú y yo estamos aquí, podemos compartir juntos, comer juntos aquí. Ok. De tu familia merece un restaurante. Pero yo no merezco ni la fritura de la esquina. Tú y yo tenemos que comer aquí, siempre y cuando lo cocine yo. Y lo que se cocine lo compré yo. Yo me he dado cuenta, mi vida, corazón bello, de que tú eres demasiado para mí. Yo no estoy a tu nivel. Tú eres un hombre inalcanzable para mí. Entonces, como yo soy una persona que sí se sabe poner en su lugar, que sabe lo que quiere y lo que le corresponde, yo entiendo que tú eres muy grande, que yo soy muy chiquita. No digas eso, mi amor, no seas así. Claro, corazón. De que yo estoy harta, hastiada, aburrida y cansada y que estoy siendo totalmente sarcástica e irónica contigo. Y lo único que me queda hacer es que el contrato de esta casa está en nombre mío. Y a mí me quedan 4 días de vacaciones. Entonces yo me voy para una villa. ¿Para dónde? Para una villa. ¿Y con qué cuarto tú vas a pagar eso? Con los míos. Con los que me he ahorrado en esta semana y algo que tiene tu familia aquí, cobrándote a ti lo que ellos gastan. Y me voy para una villa. Entonces, cuando yo regrese, yo espero ni verte a ti, ni ver al encajoso del primo tuyo, ni al buitre de tu madre, No, ni a espérate. la arpía de tu hermana. Porque al primo no lo invité yo, él llegó solo. A mí no me importa. A mí no me importa si lo invitaste, si no lo invitaste, si llegó, si no llegó. Yo lo que quiero es que se salgan. Mi amor, pero Tiene no sea que- así, esto se tiene que arreglar. Esta situación lo que se está poniendo muy incómoda realmente. No sea así, mi amor, vamos a tratar de conversar para que arreglemos esto. Lo estamos Quizás conversando. tú me estás cobrando a mí lo que yo le hice a tu mamá.
Pero eso hace mucho tiempo ya, amor. No, ya no le desmentí a eso. Por eso mismo, yo me he dado cuenta de que tú no vas a cambiar. Y de que tu tacañería nada más funciona para mi lado, te estoy diciendo. Entonces, tienes 4 días para que tú, tu hermana, tu tío, todo el mundo se vaya de aquí. 4 días. Si yo regreso y ustedes están aquí, te voy a sacar con la policía. Y que la pases bien. Fue un gusto para ti haber sido mi pareja. Ay, Dios mío. Pero esto es increíble. Yo no sé qué voy a hacer y qué le voy a decir yo a mi familia ahora. Yo no puedo con esta situación. Manito, Oh, Anita. ¿Y qué? Aquí está mi cartera y los bultos tuyos. ¿Y qué? ¿Nos vamos de resort? Lamentablemente no. Lo que pasa es que Zul y yo tuvimos la discusión de lo que está pasando aquí en la casa. Y lamentablemente me dio 4 días para que nos retiráramos. ¿Cómo? no. ¿Eso te incluye? Hasta a mí me incluye. Entonces, ¿Y nada. para dónde nos vamos ahí? Bueno, Nada, mami y yo tenemos nuestra casita allá en... Bueno, el primo que se vaya por una bueno, pensión, mientras tanto, yo voy a ver lo que hago. Vamos a resolver, manito, pero deja de ser tan boca agua porque tú en las reuniones familiares te jaltaste de decir que esta casa era tuya. Mira, mami y yo no vamos a ir a Aguas de Onda de Jabón si tú quieres irte para allá. Gabriel, busca tú donde quedarte y por lo menos allá vamos a tener colgate porque Gabriel tiene un bajo a boca psicópatamente pelunante. Venga, vámonos. Bueno, Vamos. nada, vamos.